Maravilloso, por no decir desastroso estudio que os dije ayer que iba a hacer ¿verdad? Un PowerPoint para analizar un poquito el estudio y lo que es la evidencia científica del riesgo cardiovascular. Y si te gusta la salud o si quieres cuidarte y quieres que tus familiares, tus amigos, tus conocidos tengan salud, por favor, comparte el vídeo porque es importante que la gente tenga conocimiento. Por eso os digo siempre que tenemos que tener como tres, dentro de la pirámide de la nutrición tenemos que tener el conocimiento, el foco y el disfrute, ¿verdad? Pues el conocimiento, para que no nos tomen por inútiles o no jueguen con la ignorancia de la gente pues que no sabe ver estudios, pues comparte el estudio así, pues ayudarás a la gente, ¿verdad? Entonces esta es la página web de la Asociación Americana del Corazón. Para empezar, este estudio, el autor de este estudio es contratado por Estados Unidos, ¿verdad? Por Estados Unidos de América y le paga 3 millones de dólares al autor de este estudio por, digamos, publicar el póster que vamos a ver ahora. Entonces ya ahí me dice que cuidado, ¿vale? 3 millones de dólares por ver por hacer lo que vamos a hacer, o sea, por hacer lo que vamos a ver. Incluso la Asociación Americana del Corazón, uno de los principales, que además lo tiene en su página web, lo podéis ver, patrocinadores en la industria farmacéutica. Entonces, bueno, yo agarraría con pinzas estas publicaciones y ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Qué nos dice el estudio? Que 16 horas de ayuno, es decir, restringir la franja de comida en 8 horas, aumenta un 91% el riesgo cardiovascular. Esto es un desastre. O sea, decir esto es un desastre porque en 2 millones de años hemos hecho ayunos intermitentes siempre. Nunca hemos tenido, el desayuno lo inventa el señor Kelos aproximadamente en 1890. ¿Vale? Es decir, siempre hemos ayunado y el riesgo cardiovascular es una enfermedad moderna, fue una enfermedad de la civilización. Entonces, tenemos que tener en cuenta, tenemos que coger con pinzas y tenemos que tener el criterio para coger con pinzas estas publicaciones, ¿vale? Que dentro de la pirámide de los niveles de evidencia que nos enseña la universidad, lo que más evidencia tiene son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Después, los ECAs, los ensayos clínicos aleatorizados, después los cohortes y después los casos control. Esos nos dicen causalidad, es decir, nos dicen, hacen un estudio y nos dicen que unas variables, una o dos o las que sean, nos provocan un tipo de enfermedades. Eso sí sería un estudio o sí nos podríamos fiar de la causalidad que tiene el hacer un intermittent fasting de 16 horas y riesgo cardiovascular. Porque nos indica causalidad, es decir, esos estudios que hemos dicho, hay una causa-efecto. Lo que nos indica el estudio ni siquiera es un estudio, o sea, ni siquiera lo podemos meter en esta pirámide porque no ha pasado. No se ha enviado a una revista, no tiene una revisión por pares. Es decir, tú cuando envías a una revista se hace una revisión por pares con todos la metodología y demás del estudio y luego te lo publican. Pero es que ni siquiera, o sea, están dando por hecho algo que ni siquiera está revisado. O sea, es un desastre. Entonces, aún así, aunque se publique, este estudio nos podría dar correlación, no nos podría dar causalidad. Es decir, también podrían haber hecho una correlación de dormir con calcetines o sin calcetines te puede dar riesgo cardiovascular porque existe una correlación, pero no una causalidad. Y ahora vemos más, ¿verdad? Este estudio está hecho en 20.000 adultos, ¿verdad? Y encontró que aquellos que seguían un horario de alimentación restringido en 8 horas tienen un 91% más de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Y esto, madre mía, es un desastre. Como podéis ver, como se señaló en todos los comunicados de prensa, en las reuniones científicas de la Asociación Americana del Corazón, los resúmenes de investigación, que esto es un resumen de investigación preliminar, o sea que ni siquiera se ha mandado a ninguna revista. Vale, perfecto. Este es el póster por el cual pagan 3 millones de dólares un autor de Shanghái y podemos observar cómo lo único que les importa es el tiempo que están haciendo el ayuno, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, y la causa de mortalidad. ¿Cómo hacen esto? ¿Vale? Bueno, aquí tenéis los p-valor, los tipos de muertes, pero bueno, no voy a meterme en esto porque tampoco tiene mucho sentido, a la gente de la calle esto no le interesa, ¿vale? La metodología del estudio, ¿vale? Lo primero, que no es un estudio preliminar que no pasa, digamos, ese sesgo, o sea, no pasa esa revisión por pares, ¿vale? Es una reunión científica en la cual pagan 3 millones de euros por hacer ese estudio, ¿vale? ¿Cómo hacen?
¿Cómo hacen el estudio? Vale. Realizan un registro de 24 horas, he puesto aquí lo que es un registro de 24 horas, ¿vale? 2 veces en un año. Es decir, imaginaos, lo miramos, nos imaginamos que lo hacemos en enero y en julio, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Por teléfono, en en un estudio, en una encuesta que se hizo telefónica entre el 2003 y el 2018, ¿vale? Lo que hacen es llaman 2 veces al año, o sea, una vez en enero llaman por teléfono y hacen esto que veis aquí, ¿vale? Oye, ¿usted qué ha comido? Pero ni siquiera les importa qué ha comido, ¿vale? No. Les importa solamente saber cuándo han terminado de comer y cuándo han vuelto a empezar. Es decir, el tipo de ayuno, la cantidad el tiempo que hacen de ayuno. Sin importarle nada más. Solamente les importa eso, ¿vale? Solo los horarios de comidas y cómo hacen para después el seguimiento de los pacientes. Es decir, tienen 20.000 personas, hacen 20.000, se quedan con 20.000 sujetos para la N del estudio y cómo ven los que fallecen de una causa o de otra, porque miran en el registro, ¿vale? El Registro Nacional de Muertes de Estados Unidos, que seguro o sea, en Estados Unidos eso lo llevan, la sanidad es espectacular, seguro que lo llevan súper bien, ¿verdad? Pero ni siquiera hacen un seguimiento de los pacientes, ¿no? Lo miran en el registro. Entonces, estos pacientes, y ahora lo vemos, fijaros, bueno, aquí es digamos, la traducción, porque hay gente que no sabe inglés. Eh, lo podéis ver. Cómo lo que hacen, que miran esa encuesta del 2003 al 2018, y después los datos sobre las personas que murieron en Estados Unidos, ¿vale? Desde el 2003 al 2019, de las bases de datos del Índice Nacional de Muertes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Entonces, y dicen, vale, pues sí, y aquí lo veis. De 20.078 personas se usaron como referencia, ¿vale? Porque hacen un ayuno entre 12 y 16 horas, 11.831. Solo 414, es decir, el 2%, dicen que hacen ayunos de 16 horas. Fijaros. ¿Y cómo lo hacen? En un registro de 24 horas, 2 veces, 2 días para todo el año. Así determinan cómo se hace, que durante todo el año estaban haciendo un intermittent fasting, es decir, un ayuno de 16 horas. Vale, y que solo comían en 8. De los cuales, de esos 414, 85 observan en el registro que han muerto. Es decir, han mirado, ni siquiera han hecho un seguimiento de preocuparse de... Claro, porque el estudio, las encuestas están hechas hace un montón de años, cuando no se sabía ni lo que era el intermittent fasting, el ayuno intermitente, ¿vale? Pero fijaros, el estudio no está revisado, no tiene evidencia. Y si tuviera evidencia sería una observacional sin causalidad, con correlación. Es decir, lo que hemos dicho antes, podría ser que hubieran preguntado si duermes con calcetines o no duermes con calcetines y hacer una correlación entre si duermes con calcetines puedes tener mayor riesgo de cardiovascular, porque no hay una causalidad. La metodología es muy discutible en este caso. Miran una encuesta, que sí que es cierto que es una encuesta, bueno, que dentro de lo malo, pero luego miran otras listas en el registro para ver los que han muerto. Es decir, y un estadístico te puede hacer lo que quiera, un epidemiólogo te puede hacer lo que quiera con los resultados. Es decir, y os pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Yo tengo una empresa de chubasqueros en el desierto del Sáhara. Tengo una tiendita de chubasqueros, ¿vale? Y el año pasado, en el 2023, llovió 2 días, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, claro, este año en marzo ha llovido 4 días. Y estamos en marzo, en el 2024. ¿Qué diré yo como estadístico o como para, digamos, vender chubasqueros? Bueno, pues este año en marzo, en 3 meses, ha llovido el 200% más que todo el año pasado. ¿Es cierto? Sí, por supuesto que es cierto, pero ¿cómo maquillo, verdad? ¿Te comprarías un chubasquero en el desierto del Sáhara porque ha llovido este año el 200% más que lo que llovió en todo el año pasado? Pues no, pues con la estadística y con la epidemiología podemos maquillar lo que queramos. Entonces, no solo eso, es que, fijaros aquí, no se tiene en cuenta otra información, ni el tipo de comida. Es decir, tú puedes comer todos los días patatas fritas con helado, hamburguesas. Da igual, no les importaba. ¿Por qué hacen el ayuno? Posiblemente sean porque estén enfermos. No dicen ni estilo de vida, ni enfermedades, ni tabaco, ni ejercicio, nada. Solo el intermittent fasting. No puedes hacer una relación, ¿vale?, entre el ayuno y el riesgo de muerte cardiovascular solamente con esa encuesta de 24 horas y solamente
con esos datos. No me parece ético, no me parece que estemos educando nada con este estudio, no me parece que estamos ni previniendo. Y ahora vamos a ver un poquito qué es evidencia científica, ¿vale? Sí, lo que sí que sabemos es que yo he puesto, fijaros, solamente en PubMed, porque bases de datos hay muchas. Está PubMed, Scopus, hay muchas bases de datos. Yo en PubMed he puesto intermittent fasting, beneficios cardiovasculares, ¿verdad? Hay un intermitente, beneficios. Me salen 104 estudios. Dentro de ellos hay revisiones sistemáticas, revisiones ECAS, cohortes, vale. Entonces, ¿qué he hecho yo? Vale, 104 estudios, bueno, pues vamos a ver. De esos 104 estudios, 48 son revisiones, 8 son revisiones sistemáticas que me indican, revisiones sistemáticas, fijaros, lo máximo en evidencia científica, que me indican los beneficios del intermittent fasting. Y esto no se publica. O sea, a nadie se le ha ocurrido decir que tenemos, ¿vale? 8 revisiones sistemáticas, ni mirarlas ni siquiera, ni comparar este estudio preliminar o este póster que sale patrocinado por 3 millones de euros con las revisiones sistemáticas que sí que tenemos, que son además del 2017 en adelante, aquí lo tenemos. O sea, me refiero, son 48 revisiones y 8 revisiones sistemáticas, fijaros, casi todas en los últimos 4 o 5 años. O sea, que son revisiones sistemáticas con meta-análisis muy potentes de los últimos años y nadie se ha preocupado en revisar ni en contrastar la mierda de estudio preliminar que me han publicado, pero es que salen todas los medios de comunicación. Tú pones, me da igual, en todos los diarios, en la radio. Esto es un desastre. Tenemos que ver que esto está muy patrocinado por la industria farmacéutica y la industria alimentaria. Entonces, si de verdad, si nos interesa un poco la salud de la gente y la salud de nuestros seres queridos, tenemos que compartir estas cosas, ¿vale? Porque no es normal que jueguen con nuestra salud, ¿vale? Entonces, 8 revisiones sistemáticas con metaanálisis, ¿vale? 8 estudios clínicos aleatorizados. Fijaros, esto sí es evidencia científica, esto sí no me da causalidad. Ya, aquí lo tenemos. ¿Por qué? Porque en un estudio clínico aleatorizado hay una aleatorización de los sujetos. Normalmente hay un doble ciego, triple ciego, o sea, no saben los sujetos qué están tomando. Se mide perfectamente la cantidad de la comida, es decir, ahora yo que estoy con el TFG, que os pondré cositas del TFG porque luego voy a hacer exceso de glucosa y fructosa en inflamación crónica, obesidad y diabetes. Entonces, por ejemplo, un ECA de esos, un estudio clínico utilizado, te miden lo que comen antes las personas, te miden la cantidad de ejercicio que hacen, te miden lo que dejan, porque lo hacen en un hospital, en personas ingresadas, por ejemplo, uno de los estudios que yo estoy viendo, te miden lo que dejan de comer y lo pesan. Eso sí es un estudio, todos los días que hacen el estudio, eso sí es un estudio bien hecho. Entonces, 8 revisiones sistemáticas, 48 revisiones, 8 ensayos clínicos aleatorizados. Aquí os pongo las revisiones sistemáticas y intermittent fasting para la prevención cardiovascular. Hay un montón de evidencia que no se ha publicado. Entonces, pero además con las conclusiones que aquí os las he traducido al español para que veáis a nivel de enfermedades cardiovasculares, además de a nivel de arteriosclerosis, a nivel de hipertensión, a nivel es que... Y esto no lo publican 8 ECAs. Por eso os digo, y os pongo esta para terminar, no quiero tampoco entretener, que tenemos que tener un conocimiento siempre, porque si no juegan con nuestra ignorancia, pero pasan todo así. O sea, te van a publicar algo y tú vas a decir, me chirría los oídos, pero no vas a saber. Entonces, un poco de conocimiento tenemos que tener. Por favor, si te gusta esto y si quieres que la gente se cuide y sobre todo, porque no podemos cambiar el mundo ya está ya un poco regular. Los que mandan, mandan. No podemos, bueno, no sé si sabréis cómo funciona ahora mismo lo que es la información y demás. En otro vídeo lo pondré. Que a mí estas cosas me gustan mucho. Pero no podemos cambiar el mundo. No, pero podemos hacer que nuestros familiares, nuestros seres queridos puedan ayudar. Y fijaros, hay un montón de evidencia, pero un montón de evidencia en el cual el intermittent fasting, es decir, el ayuno intermitente, me mejora la hipertensión, el riesgo cardiovascular, me mejora todo. O sea, no tiene por dónde agarrar lo que nos han publicado, ¿vale? Entonces, un placer. Ha sido de verdad un placer poder intentar o poder poner mi granito de arena y
disfrutar mucho. Muchísimas gracias.